Pello Urizar de Guardión, bienvenido a En Jaque. Digo, se va abriendo un escenario que vamos a ver cómo se desarrolla, ¿eh? De momento son hipótesis, pero usted ve cómo se puede tomar un control efectivo de los Mossos de Escuadra, por ejemplo. Digo, por poner algo muy visible. Yo creo que, bueno, en principio hay bastantes posibilidades o variables de lo que se puede hacer. Yo creo que mucho de lo que se traslada va, más en el mensaje que se quiere trasladar, un mensaje que yo creo que la terminología que se está utilizando casi es terminología de guerra también, el tema de sedición, el tema de tomar el control de las fuerzas policiales propias, y yo creo que lo hacen buscando generar un estado de miedo, generar un estado de incertidumbre en la sociedad catalana. Sí puedo decir una cosa, y es que según la propia gente que está en este proceso, todos los pasos que se han dado hasta ahora, todos los que se han dado hasta ahora, estaban previstos, están dentro de lo que tenían ellos ya estipulado. Bueno, y todos son legales, hasta que no se diga lo contrario, todos han sido legales. Pero lo que sí me lleva a pensar es que todos los que vayan a pasar de aquí en adelante también ya están previstos. Estamos escuchando a Artur Mas, sigue interviniendo, la 1:15, está respondiendo a Miquel Iceta. ¿Hay algún paralelismo evidente para traer la situación catalana a Euskadi o no? Bueno, yo creo que el único paralelismo es que tanto en Cataluña como en Euskadi se solicita que los catalanes y los vascos tengamos ese derecho a decidir, que nuestro futuro lo decidamos nosotros. Yo creo que es una petición legítima, democrática, en lo más básico, y en ese sentido, yo creo que el proceso que ha pasado, la realidad de Cataluña, veía cómo estabais comentando cuál había sido el recorrido y por qué se había llegado a esta situación, ha sido la negación constante, una y otra vez, de las aspiraciones del pueblo catalán, que en un momento han podido ser unas y ahora pueden ser otras y en el futuro serán otras. Pero la negación constante, y yo creo que eso también se puede trasladar al caso vasco. Se lo pregunto de otra manera. Si en Cataluña tuvieran un nivel de autogobierno o herramientas de autogobierno parecidas, por ejemplo, a lo que es un concierto económico, que ha sido una de las reivindicaciones históricas, ¿cree que se hubiera llegado a este punto en Cataluña o no? Bueno, claro, lo que pasa es que si no se hubiera cepillado el estatut, si el constitucional no los cepilló, los previos y los posteriores, claro, la cuestión es que los catalanes han llegado a la conclusión, y es que ese proyecto político que algunos, por ejemplo en el caso de Convergencia y Unión, que tenían de encaje dentro del español, dentro del Estado español, de encaje dentro del Estado español, llegaron a la conclusión que no tenía recorrido, no tenía futuro, por lo menos decidieron utilizar la otra vía. Sí, ha utilizado la expresión el cepillado del estatut. El cepillador el otro día también estuvo fino, porque habló de cómo respondió el gobierno de la CEDA en 1934 a los hechos del 6 de noviembre. Recordemos que aquello acabó con tiros, fallecidos, detenidos, o sea, un poco de, también ahí comentábamos, un poco de sosiego, ¿no? Porque claro, comparar con el 34 tiene... Reaccionó con la declaración de estado de guerra. Claro, por eso lo digo. Pero él dijo que reaccionó muy bien y que esperaba que el gobierno actual reaccionara igual. Eso fue el cepillador del estatuto. Eso es digamos, Alfonso el magistrado. Guerra. Alfonso Guerra. Lo ha dicho antes de ayer. No lo sabía. De todas formas, sobre esa cuestión hay bastantes análisis en los medios distintos. Es decir, Luis Bassets, que fue director del periódico de Cataluña, hace un artículo en el que compara lo que nada tiene que ver y lo que sí tiene que ver. O sea, es pertinente hacer en estos momentos un análisis también histórico, ¿por qué no? Porque hay cosas que aluden a historias pasadas, que se mitifican o que se transforman, y otras cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero actual. Pero sí, entonces es porque esa declaración unilateral de independencia del Estado catalán seguramente fue uno de los grandes errores de la República, ¿no? No sé. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado, Pello Urizar? Venga. Iñaki. Sobre Cataluña no. Sí, como lo que quieras. Tu pregunta y él responde. A mí me interesa saber la posición de Eusko Alkartasuna respecto a los tiempos del desarrollo del Frente Amplio, es decir, hay una idea de que lo que ha sido una coalición que empieza como electoral, pero que además tiene antes ese acuerdo estratégico entre Eusko Alkartasuna y las otras fuerzas, es decir, eso luego ha entrado en un ciclo electoral
que ha marcado el devenir de lo que ha sido esa coalición, pero siempre en esa base social por lo menos ha estado la idea esa de que tenía que ir generando otra clase de estructura. Tengo la duda de los tiempos, es decir, en Eusko Alkartasuna se considera que eso se tiene que ir más rápido o que eso lleva a los tiempos naturales, que es lógico que en este periodo electoral haya sido sobre todo el enfoque y que llevará... A ver, estamos viendo además las imágenes de cuando registraron la ley de consultas también en estos momentos. Bueno, hay una realidad que es clara y es que, en 2010 se inicia, digamos, este proceso con un acuerdo, como ya has dicho, entre la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna, con unos objetivos políticos. Eso luego, en base además también con otros acuerdos políticos o otras formaciones, deviene en lo que en las primeras elecciones, que fueron las del 2011 ya con ese nuevo formato Bildu, nos llevaron a un escenario que es con el que estamos desarrollando. Bueno, ha pasado un ciclo electoral que ha coincidido con una etapa de funcionar de una manera. En esa etapa hemos visto cuáles son los aciertos, cuáles son los errores en la propia gestión. Y lo que sí hemos visto es que, si bien en el 2011 pues algunas cosas no eran posible hacerlos, o sea, abrir a un espacio más allá de las formaciones políticas en las que estábamos funcionando, porque es que la dinámica era muy rápida y el día a día no permitía otra cosa, quizás teníamos que entrar en esa otra etapa. De manera que, pues aprender de los errores, estructurar lo que ya está para que funcione de una manera mejor y abrirlo a otros espacios para que las personas puedan ser partícipes de este proyecto político sin necesidad de ser partícipes o el recorrido de los proyectos políticos que iniciamos Euskal Herria Bildu. Estamos en esa etapa y el tiempo nos dirá si el ritmo hay que acelerarlo o hay que ralentizarlo en base pues al propio devenir. Rápidamente, una preguntita rapidísima, y me resisto a hacerla, Guardión, sobre Cataluña. ¿Cree que la CUP debería apoyar a Artur Mas como presidente? Bueno, yo no sé qué hará la CUP. Yo sí tengo la confianza de que desde luego vayan a llegar a un acuerdo. No sé si será con Mas o será con otra opción, pero yo creo que, y además conociendo a los catalanes, que son muy buenos negociadores, quizás lo lleguen hasta el final, pero terminarán llegando a un acuerdo. ¿Qué le dicen sus amigos de Esquerra? Sí quisiera trasladar una cosa, y es que vemos que en el primero de las sesiones plenarias no sale Mas y ya es la hecatombe. Pues en Andalucía no pasó eso. Entonces, vayamos también pues relativizando todo. Yo creo que tienen un plazo, desde luego cuanto antes lo hagan será mejor. Yo no creo que haya un adelanto electoral, una repetición de las elecciones. Ellos llegarán a un acuerdo y de ahí en adelante, con todo el respeto del mundo, ellos verán cómo lo hacen, porque además es su asunto, su tema, y lo están haciendo mejor que nosotros, por lo tanto el respeto de antemano. Yo sí lo haría, yo sí votaría a Artur Mas, porque entiendo que es para un periodo de transición muy concreto. Sí, y para dar un paso a un escenario nuevo. Como tarden mucho en ese periodo de transición, se quedan sin los 18 meses, La que prisa deberían darse, ¿no? Se la darán. Estamos viendo imágenes en directo ahora. Miquel Iceta, Parlamento, las 12:52. Es el segundo turno de réplica y contrarréplicas que mantienen Artur Mas y Miquel Iceta. Antes le hemos visto al presidente y a que aspira a ser otra vez presidente Artur Mas con Inés Arrimadas. Ya digo que va para largo, porque si está 3 horas con los dos primeros, va para largo. Las 12:53, hacemos un alto, volvemos enseguida con señal desde el Parlamento. 1 minuto para la 1, seguimos atentos a lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña. Sigue interviniendo Miquel Iceta, el portavoz de los socialistas catalanes. Estamos aquí debatiendo un poco sobre las posibilidades que se abren. Hemos hecho un repaso legal, pero claro, la política también tiene un camino. ¿O es que está todo condenado a lo que digan los tribunales, señor Urizar? No, yo creo que cuando se hacen valoraciones además jurídicas, lo que hay que trasladar es que esto es un proceso político. Es un proceso político. Y la política es la que tiene que marcar los tiempos. La política en base a la voluntad de la ciudadanía. Alguien quiere marcarlo dentro de unos marcos jurídicos españoles y dicen que entonces no puede superar el marco constitucional. Si hubiera voluntad de acordar el proceso, como se dio en Escocia con el Reino Unido, pues yo creo que eso es lo mejor que podría pasar. ¿Y si no unilateralmente es factible llevarlo adelante? Bueno, se ha dado en otros casos.
Se han dado otros casos. ¿Cuáles, también, por ejemplo? No, yo lo que Con estas prefiero- mayorías, digo, es que ahí la duda está si con estas mayorías se Mira, puede sacar adelante. Yo creo que un proceso de este tipo requiere primero de que todas y cada uno de los procesos que se den sean, desde luego, pacíficos, sean democráticos y basados en la voluntad mayoritaria del pueblo. Desde luego, si no hay ni una voluntad por parte del Estado español de sentarse a negociar el proceso, vamos encaminados a un choque, a una confrontación democrática, una confrontación institucional democrática, pero yo creo que eso también es legítimo. Yo creo que estará también dentro de los parámetros de las previsiones en Cataluña. Sin cuestionar la legitimidad, yo voy un poco a los efectos prácticos, es decir, a lo que va a pasar lo siguiente, y digo, si van a montar una hacienda catalana propia, porque así lo decide además su Parlamento, ¿los ciudadanos la acompañarán en número suficiente como para garantizar los servicios que debe garantizar un Estado? ¿Qué pasa pues con los Mossos? ¿Qué pasa con la seguridad social? Es decir, cuando vayamos a los efectos prácticos, no de la legitimidad hay una mayoría absoluta en el Parlamento. No, ahí tenemos una cuestión, y es que estamos valorando hasta qué punto las instituciones catalanas o la sociedad catalana tendrá la capacidad de dar ese salto. Si hay una confrontación, se va a generar un espacio y un tiempo de incertidumbre que desde luego no es bueno para que las cosas se hagan de manera adecuada, pero lo que no podemos obviar es que ese espacio de incertidumbre también va a afectar al Estado español. No puede haber una dinámica Vamos a hablar normal. enseguida de la cuestión electoral, que claro, está además planeando en este ambiente de precampaña de manera evidente. El último que ha hablado, un candidato, Pachi López. Más que un programa de gobierno, lo que hizo ayer Artur Mas en el Parlamento fue una especie de humillante plegaria a las CUP para que le salvaran, ¿no? El asunto de las CUP, que está ahí hoy también, si ha quedado muy atrapado o no Artur Mas, a voluntad, a merced, digamos, de las CUP. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que es incuestionable que hace falta un acuerdo entre Junts y las CUP para que el proceso siga avanzando. También creo que es incuestionable que el proceso va a tener difícil recorrido si no tiene un gobierno detrás. Eso sí es verdad, pero yo creo que ellos ya lo saben. Hablando del asunto de elecciones, ¿va a traer Euskal Herria Bildu el asunto catalán a Euskadi como elemento central de campaña? No, Euskal Herria Bildu lo que pasa es que lo que no hace es dar la espalda al proceso catalán, porque entiende que se basa en los mismos parámetros que queremos nosotros para nuestro propio pueblo. No es que lo traigamos o lo dejamos de traer, nosotros no tenemos ningún vértigo por el proceso catalán y por dar pues yo creo que el protagonismo a la sociedad vasca tal como se ha dado en Cataluña. Por lo tanto, no lo cogemos y lo dejamos, sino que lo tenemos constantemente. No en aras a hacer una réplica del proceso catalán en Euskal Herria, porque no ese es el objetivo. Nosotros vamos a tener que marcar nuestros propios tiempos y nuestro mismo procedimiento. Pero nos parece que el fundamento que es dar la palabra al pueblo y convertir al pueblo en protagonista, eso sí se puede y se debe trasladar. A ver, Alberto, Chelo. Sí. No, es que, claro, estáis hablando muchas cosas. Tú le preguntabas sobre cómo va a ser este entramado, ¿no?, de la Hacienda, la Seguridad Social. Porque yo creo que una cosa es el plan soberanista, independentista planteado ayer, y otra cuestión es el aspecto más político de qué va a ser esa sociedad, cómo va a evolucionar, si hacia esa vía independentista o no, a la que tradicionalmente ha vivido. Es decir, porque claro, los efectos de los líderes sabemos que tienen mucho que ver en las evoluciones de las sociedades. No solamente una pregunta, venga, Chelo. Bien, entonces, por ejemplo, ayer Coscoyuela hablaba de las pensiones también, hablando de la seguridad social, que es otra de las incógnitas, o de las preocupaciones. Bueno, pues nada. ¿Hay algún problema con las pensiones? Yo creo que el problema con las pensiones lo tenemos ahora. O sea, yo creo en general. No, pero digo, en ese entramado que se va a formar o se va a intentar formar. Si va a haber algún problema con las pensiones. No, lo que pasa es que lo que tenemos que partir es de una premisa, y es que el problema de las pensiones lo tienen los catalanes, lo tenemos los vascos por estar dentro del Estado español. Lo tenemos. En el caso vasco, nosotros garantizamos mejor nuestras propias pensiones después de un proceso independentista, que estando dentro del Estado español. No conozco el caso concreto catalán, pero utilizar el tema de las pensiones como pim pam pum para meter miedo a la sociedad es, yo creo, que hacer un flaco favor a la verdad, porque es que el sistema español, dentro del Estado español, no se garantizan las pensiones, y yo creo que en el caso vasco peor. Estamos pendientes de Cataluña, que estamos viendo, pero vamos a centrar un poco también a hablar un poco de Euskadi, ¿no? De las elecciones vistas también desde Euskadi, venga.
Bueno, entonces pasamos de... Sí, yo prefiero casi, porque si no... A ver, la ley de consultas que ha sido promovida en el Parlamento... Que también nos vasco, lleva, ¿no?, a Cataluña. No, pero bueno, en cualquier caso, Sí, sí. trasladamos el debate a Euskadi. ¿Por qué en este momento, a un mes y medio de las elecciones, y no antes? ¿Por qué en este momento, a un mes y medio de las elecciones? No es... Bueno, sinceramente, primero ponerlo en su contexto y valorar que, bueno, nosotros, de verdad, quizás somos ingenuos, ¿verdad?, pero cuando llegamos en el 2012 al Parlamento Vasco y vimos que había una cifra de 48 parlamentarios que supuestamente no, tácitamente apoyaban el derecho a decidir, creíamos que eso iba a tener un recorrido político, un recorrido político que luego, bueno, pues parecía que podía darse a través de una ponencia de autogobierno, aunque ya desde el primer momento en el que vimos que los acuerdos el PNV los priorizaba, incluso para marcar los tiempos con el Partido Socialista, veíamos que quizás no tenía mucho recorrido. Aún y así, lo que sí se marcaban unos tiempos y de debate político, porque es lo que a nosotros nos interesaba, y desgraciadamente lo que sí vimos es, según pasaba el tiempo, que ese emplazamiento al debate político se iba retrasando. No hemos empezado, estamos finalizando el año 2015, no hemos empezado con el debate político. En un primer proceso se planteaba que seguramente antes de iniciarse el periodo vacacional de este año empezaríamos con ese proceso político. Nosotros estábamos dispuestos a hacer ese proceso de manera conjunta. Hemos tenido que sacar nuestra propia propuesta cuando hemos visto que el Partido Nacionalista Vasco no tenía voluntad de acelerar en ese tema. Sí, dos Vale. cosas, señor Urizar. Y en la línea de lo que comenta Alberto, yo tengo dos dudas con la ley de consultas que se ha presentado. Una, ¿por qué? Si desde septiembre, primeros de septiembre, yo leí en su momento que teníais muy claro, pues bueno, cómo tenía que ser, cómo debía hacerse y demás, ¿por qué se ha presentado a primeros de noviembre? Y segunda, ¿qué plazos manejáis para que esa ley se pueda hacer realidad? Bueno, ¿por qué lo hemos presentado en esta etapa? Es porque primero dijimos que íbamos a hacer un proceso participativo. Pero un proceso participativo habéis hecho, entiendo, en estos 2 meses. Sí, eso es. Y después ¿Interno? de eso, sí, interno. Y después lo hemos presentado sabiendo que se abre otra etapa en la que también nosotros entendemos que tiene que tener la posibilidad de mejorarse, adecuarse a lo que fuera. Con el resto de formaciones políticas, pero no solo con el resto de formaciones políticas, sino también, como pasa en todo procedimiento legislativo dentro del Parlamento, que hay posibilidades de mejorar e incluso enmendar la propia propuesta cada uno de ellos. Esa es una. La primera pregunta iba a ser la segunda. Sí, no, realmente me ha respondido a las dos, pero no me has respondido bien. En tiempos, ¿cuánto crees que vais a tardar? O sea, quiero decir, ¿va a ser posible que esto sea real antes del próximo gobierno vasco? Puede ser. Nosotros en tiempos calculamos sí que para marzo, si hay voluntad política, se puede iniciar y antes de finalizar puede estar aprobado. Antes de finalizar este curso político puede estar aprobado. ¿Y aquí? Pues siguiendo con la ley, ¿cree que el PNV votará en contra de esa ley de consultas? Bueno, O sea, hasta ahora... antes de que hayan podido leerlo, automáticamente como posicionamiento político han dicho que no lo iban a aprobar. Porque hacían un símil con la ley de consulta del gobierno de Ibarretxe. Antes de leerlo y sin saber que no era eso lo que presentaba Euskal Herria Bildu. Bueno, después de haberlo presentado, no hemos podido confrontar, pero bueno, ya veremos. Todo depende de la voluntad política. Nosotros lo que sí tenemos claro es que esto es una herramienta, que la voluntad política tiene que llevar más allá de la mera herramienta, pero creemos que dar la espalda a una herramienta bueno, creo que sería negativo. Tiene una parte propositiva en la que el Partido Socialista, en términos de participación, o incluso Podemos, si entrase a ese Parlamento, en principio llevan en sus propios programas políticos. ¿Hay opciones de negociar esa ley en otros términos con esos otros partidos? Por nuestra parte, todas las puertas están abiertas, porque nosotros desde el primer Claro, lo del momento dijimos... copia-pega catalán se les fue un poco la mano, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿Quién fue? Hubo se dice el pecado, pero no Han el pecado. estado, han estado mirando a ver quién ha sido. No, pero bueno, mira, ahí hay un pequeño símil hasta qué punto la voluntad política mueve todo. Bueno, nos parecía una buena referencia, aunque luego lo teníamos que adaptar y desde luego bueno, contrastarlo internamente, pero la propia ley de consultas catalana fue recurrida.
se tomó como base para hacer la valenciana y esa no ha sido recorrida. Bueno, si pasa hasta en las mejores familias. Si llegan a hacer el copia-pega de la valenciana, igual tiene un poco más de recorrido. Perspectivas electorales. La que tenemos como muestreo más amplio, solamente tenemos la de la Lehendakaritza del Gobierno vasco, el sociómetro, porque las otras que se han hecho, tanto la del CIS como la de Metroscopia, hombre, la muestra que le toca a la Comunidad Autónoma Vasca son de 180, que no parece mucho, frente a 2.500 de la del sociómetro. Primero, ¿se la cree la del sociómetro o no? Yo no soy un experto... le dan 4 a Euskal Herria Bildu y 4 a Podemos. Sí, pero la cuestión es que del voto directo a la estimación posterior vemos que hay unas grandes diferencias. Entonces, claro, pues al final ya sabemos que hay que hacer estimaciones, que el voto directo no es el que cuenta, ¿verdad? Pero cómo se hacen las estimaciones, pues con todo el respeto al mundo al que lo haga, nosotros creemos que Euskal Herria Bildu va a superar lo que esa encuesta prevé. A ver, sin hacer grandes análisis sociológicos, lo que más o menos se podía ver de la encuesta era que, entre otras cosas, a Bildu le pegaba un mordisco serio Podemos. Claro, por medio han pasado unas cuantas cosas en Podemos en Euskadi. ¿Esto altera, también cree que va a alterar el mapa electoral en Euskadi? Hombre, traslada una cosa, y es que, bueno, primero, de alguna manera, estuve el sábado además, horas antes de que hiciese pública su dimisión con Roberto Uriarte, y bueno, sí que trasladaba de alguna manera que había un problema. Además es un problema de concepción, no solo pasa en Podemos, el problema de concepción de cómo se valoran las cuestiones cuando una formación política tiene su centro político en Madrid o cuando lo tiene aquí. Y si bien, desde mi punto de vista, Roberto Uriarte esperaba que en Podemos, en aras a que era un partido de diferente creación y con diferentes objetivos, iba a funcionar de diferente manera, el tiempo nos enseñó que no es así. Bueno, hoy estamos en el Día de la Memoria. Las víctimas ha estado usted en el Parlamento Vasco, en ese acto que viene realizándose desde hace unos cuantos años. No sé si usted ya había estado, porque yo antes he dicho que creía que había gente de Euskal Herria Bildu que sí que había estado en esos actos y que este año la novedad era que se incorporaban también los que vienen, digamos, de la parte de Sortu, ¿no? No, lo que hubo, desde que se ha puesto en marcha, ha habido una representación amplia de Euskal Herria Bildu, incluido miembros de Sortu. Y esta vez han ido todos para despejar dudas. Lo que hubo es, hemos estado los 21. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Sí. No, de alguna manera, cuando se habla de, bueno, pues de la resolución del conflicto, cuando se habla de la reconciliación, de acercamiento, de posturas, de incluso empatía con las víctimas, se le achaca muchas veces a EH Bildu y sobre todo dirigiendo a Sortu su lejanía con las víctimas, incluso el abandono de las víctimas y desde luego lo que sí hay compromiso por parte de toda bueno, el aparato político de Euskal Herria Bildu, independientemente de cuál sea su proceder, de que se apoyará a todas las víctimas sin excepciones. Y usted iría mucho más rápido, porque usted proviene de Eusko Alkartasuna, que tiene una tradición política además distinta a la de Sortu, a lo que ha sido la izquierda abertzale tradicional. ¿Le ha costado empastar eso con la izquierda abertzale, con los representantes de Sortu? ¿Ha tenido que, no sé si, convencerles sobre algunos pasos, hacerles ver algo, igual que ellos, a usted también, supongo, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese empaste? Un tema tan delicado, además. No es que iríamos más rápido, porque el reconocimiento de todas las víctimas ha sido una característica... Pero usted no tendría problemas en decir la condena. Y Sortu posiblemente igual no lo diga. Pero, ¿a qué vamos? ¿Vamos a la búsqueda de ver si es una palabra la importante o vamos a superar un escenario...? Cuando lo reclaman otros. Lo estoy planteando cuando lo reclaman otros. De decir... Sí, pero es que tampoco yo creo que podemos hacer trampas al solitario. Y hay algunas formaciones políticas que de alguna manera se ponen por encima del bien y del mal y trasladan que han estado cerca de las víctimas siempre. Y si hacemos una lectura crítica, y yo creo que debemos hacer todas las personas en este país una lectura crítica de la situación y ver hasta qué punto nosotros hemos tenido también cierta participación en que, bueno, algunos más y otros menos, ¿verdad? Pero todos, la participación que nos toca, yo creo que todos podremos reconocer antes o después que a una de las personas que le ha tocado ser víctima, con algunas habremos estado más cerca y con otros no tan cerca.
Y esa autocrítica yo creo que es buena hacerla, por parte de todos, si queremos superar un escenario de división, un escenario hacia una convivencia normalizada. Sí, estábamos viendo las imágenes ahora de ese acto del Parlamento Vasco, en el que estábamos viendo también a Sierra Rey depositando la corona. Ha sido un acto en el que ha faltado el Partido Popular y UPyD. No van desde hace 2 años, dicen que es una mezcla de víctimas, que se mezcla, digamos, la memoria de víctimas. Yo creo que lo que no hay que es equiparar las víctimas, pero las víctimas todas tienen una característica y es que ni una de ellas quiso ser víctima, ¿eh? Entonces, a todas se les debe por lo menos la verdad, la justicia, la reparación y la promesa de que no se repetirá, a todas. Y con eso no quiere decir que una víctima de un atentado mortal sea lo mismo que una víctima de unos malos tratos o incluso de tortura. Pero las dos o las tres, todas son víctimas y con todas hay que tener el mismo trato. Su propio acto, el Partido Popular, también ahí en Gasteiz, no demasiado lejos del Parlamento, eso es justo la entrada por Lacua, donde hay un monolito de Ibarrola dedicado a las víctimas. Sichelo. Sí, pero con sinceridad, o sea, usted es verdad que viene de esa formación que ha tenido una trayectoria inequívocamente contra ETA en los años duros, ¿no? Pero usted no ve que dentro de Bildu, Sortu, queda una cultura en la que es necesario citar al GAL o a la tortura para criticar a ETA. Es decir, esa especie de esquema que se daba siempre, que era como las dos violencias simétricas, ¿no? Y eso yo creo que para criticar al GAL no hace falta criticar a ETA, para criticar a ETA no hace falta criticar al GAL. ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, nosotros creo que estamos superando esa fase. La semana pasada hicimos público también un documento relacionado con el día de hoy, y lo que íbamos era entrando directamente a la violencia y a las consecuencias que había tenido la violencia, y al reconocimiento que se podían dar casos en los que las víctimas no habían sentido, no sé si tanto la cercanía de Euskal Herria Bildu o la cercanía de... Eso es. Y en ese sentido creíamos que teníamos que superar. Lo que conviene es pasar página. Lo que conviene es reconociendo que se ha hecho daño. Y ese reconocimiento existe, sin entrar a comparativas. Lo que pasa es que hay formaciones políticas que solo quieren ver una parte. Solo quieren ver una parte. Y todos hemos oído mensajes oficiales en el que se atribuía que las denuncias de torturas estaban dentro de una estrategia de ETA para que de alguna manera eso generase... Claro, luego cuando pasó que las torturas las denunciaron los directivos de Egunkaria, pues a mucha gente se les abrió los ojos. Otros ya lo sabían. Iñaki. Pero en este discurso tan constructivo y positivo, o sea, visto que no ha habido pasos en la otra parte, ¿no creen que hay un punto en el que ustedes también tenían que haber reivindicado que si alguien en este país en los últimos 30 años ha estado en un sitio, en una concentración y en la otra, ese ha sido Eusko Alkartasuna? No hay ningún partido en el escenario político vasco que haya estado en las concentraciones contra ETA, contra los atentados y en las concentraciones contra las torturas o contra el cierre de periódicos. No hay otro. O sea, ¿no cree que en este discurso les han estado echando ese suelo ético encima y ustedes permanentemente respondiendo en términos empáticos, en términos constructivos? Al final hay un momento en el que se distorsiona también lo que ha sido. No, la realidad es esa, La realidad es, nosotros, no sé si es muy pretencioso decir que lo llevamos dentro del ADN, pero siempre hemos tenido claro que utilizando la vía de la violencia no había ningún recorrido. Es más, lo que hoy día es Euskal Herria Bildu no se hubiera podido iniciar, no se hubiera podido dar el primer paso si no hubiera un compromiso expreso de que solo las vías pacíficas, las vías democráticas y políticas iban a ser, y de ahí en adelante, desde luego, sabíamos que había que ir a avanzar, había que ir dando pasos, que teníamos la disposición incluso a dar pasos nosotros, pues desde el punto de vista empático, reconociendo que incluso quizás una víctima de ETA ha tenido claro que Eusko Alkartasuna ha estado siempre posicionándose a favor, pero quizás alguna persona que ha denunciado torturas pues no lo tenía tan claro. Pero nosotros, siendo eso así, sí es verdad que hemos... desde el minuto cero nos ha tocado recibir mucha basura, mucho, desde ser, de todo tipo, terminología de todo tipo,
Eso no ha hecho variar nunca nuestra perspectiva Una y y creemos 20. que vamos en el paso adecuado. en la 1:20. línea adecuada. Seguíamos a seguir retomando el asunto de las víctimas. Nosotros nos hemos acercado hoy al domicilio de Rosa Rodero, viuda de Joseba Goicoechea, sargento de la Ertzaintza asesinado por ETA. Ella ha sido una víctima que ha ido trabando también en relación con otras víctimas de otros grupos. Le hemos visitado y hemos charlado con ella sobre este Día de la Memoria. En un escenario sin violencia como el actual, ¿qué pueden aportar las víctimas en este proceso hacia la convivencia? Pues precisamente eso, o sea, el estar dispuestos a prepararnos para esa convivencia, ¿no? Creo que llevamos 4 años que nos vamos calmando. Políticamente nosotros no tenemos que influir nada, pero sí pedir, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Que se muevan las cosas, que se vaya adelantando. Te has abrazado con la exmiembro de ETA, Carmen Guisasola, has protagonizado encuentros con víctimas del GAL también. Sí. ¿Tu camino nunca ha sido el del odio ni el de la venganza? No, él siempre decía que con odio no levantábamos país ni hacíamos nada, que el odio lo único que hacía era enfermarnos. Entonces esa enseñanza que él nos relató y que nos enseñó a toda la familia es la que hemos mantenido siempre. No es ni perdonar, ni no perdonar, ni estar, no. Simplemente que yo no puedo vivir con odio. Mi hijo sigue un poco los pasos que estoy dando yo, él también está haciéndola por los colegios y tal, charlas. Hoy es el Día de la Memoria. Sí. ¿Qué es para ti la memoria? Bueno, pues en este momento, hace unos años era un poco triste, hoy en día es un poco ya más alegre pensar que sí, seguimos aquí, nos están recordando, estamos en una paz y la pena es que todavía no todos los partidos se unan a celebrarlo, ¿no? Que todavía haya gente que esté pensando que son solamente las víctimas de ETA las que son víctimas del terrorismo. Tenemos otras víctimas reconocidas, como Solar del GAL, como puede ser la AAA o el Batallón Vasco Español, que también tienen derecho, incluso pues víctimas de policiales que además está demostrado que no han tenido ningún tema con ETA, que están, como puede ser Asun Lasa o cualquiera de estas gentes. Y yo creo que es un momento de unión y quisiera que también los partidos lo tomasen así, o sea, como una unión de recuerdo para no olvidar nunca nuestro pasado, porque no lo podemos olvidar, y seguir adelante unidas, es lo más importante. Llevamos ya mucho tiempo y sobre todo los que llevamos tantos años ya necesitamos descansar. Mira, yo me he quedado un poco con esa frase un poco final, ¿no? Es decir, los que llevamos tanto tiempo necesitamos descansar. Es decir, está bien recordar, honrar la memoria, pero también necesitamos mirar hacia adelante. Yo creo que esa reflexión, no sé qué le ha parecido. Pero es una reflexión que comparten, yo por lo menos sé que la comparten algunas víctimas, tampoco voy a decir que algunas, el nombre, no se puede hablar, las víctimas no tienen eso. solo una voz. Por eso, No, pero es que además que comparten cada algunas uno- víctimas y la crítica suele ser bastante abierta porque entienden que también este tema suele ser muchas veces se utiliza para el pim pam pum político. Pero bueno, además es que hay víctimas, perdón, como estoy aquí ni te veo, que hay víctimas y hay personas, hay caracteres, hay maneras de ser y hay gente que verdaderamente necesita salirse de ese papel para ensanchar su vida y hay gente que tiene una herida en la que le hace bien seguir con ese testimonio. Esto es a la carta, yo creo que es más allá de la política. Yolanda, ¿querías decir algo? Sí, Creo sí. yo. Yo tengo una duda. ¿Usted cree que si ETA se disolviera y ETA entregara las armas, dentro de unos años tendríamos una misma concentración hoy, en la que participaran todos los grupos políticos? Yo creo, sinceramente, creo, por desgracia, que todavía hay formaciones políticas que quieren utilizar este tema para el debate político y que, bueno, la disolución de ETA llegará y que todavía habrá formaciones políticas que lo utilicen en el día a día y lo utilicen como excusa porque necesitan, ya que en otros temas no tienen argumentario político suficiente para marcar las diferencias.
La sociedad vasca va por delante de las formaciones políticas. La sociedad vasca ve de una manera muy normalizada bueno, pues las propias declaraciones de Rosa Rodero u otros actos que se estén haciendo, y yo creo que hay formaciones políticas que quieren mantenerse anclados en el pasado porque eso les da juego, y si no, no tendrían. Maitane Bastida, que ha estado en el domicilio de Rosa Rodero y se ha marchado también a algunas de las concentraciones que ha habido hoy en este Día de la Memoria y que está ahora mismo en Gasteiz. Maitane Bastida, Guardión. Guardión, en los exteriores del Parlamento esta mañana se ha desarrollado un acto sobrio en recuerdo de las víctimas de ETA, del GAL, del Batallón Vasco Español y también a las de los abusos policiales. Flores blancas en señal de respeto, una sencilla ofrenda floral en la que ha estado presente el lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente de Sortu, Asier Arraiz, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y por primera vez todo el grupo parlamentario al completo de EH Bildu. Como anfitriona, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, quien ha dicho que la memoria es el mejor antídoto para no repetir la violencia. Los grandes ausentes, el Partido Popular y UPyD, que han decidido hacer actos paralelos, ir por separado, porque dicen que no quieren mezclar víctimas terroristas con otros afectados. Tampoco han estado en esas concentraciones silenciosas como la que se ha desarrollado aquí en Vitoria, en todos los ayuntamientos vascos. Gracias, Maitane. EH Bildu sí había participado antes, ¿eh? Lo habíamos dicho además, sí había participado antes. Ponía por primera vez. Pues no, Bien. había participado Que quede claro. antes. Le quiero avanzar un poco también sobre el asunto de las elecciones, que lo hemos dejado ahí un poco a medias, sobre los discursos que cree que van a centrar. ¿Qué va a centrar esta campaña electoral en Euskadi? Tenemos el asunto catalán sobrevolando. El Partido Popular lo quiere llevar a una recuperación económica, pero la situación económica en Euskadi es distinta. El Partido Catalán o el Partido Popular lo quiere llevar a Cataluña. Solo a Cataluña. La recuperación económica es una filfa que nadie se la está creyendo, porque más allá de los números macroeconómicos, la situación internacional ayuda o no, ¿verdad? Pero la imagen que quiere vender de que ya todo está bien no tiene nada que ver con lo que en la realidad pasa. La cantidad de gente que todavía no llega a final de mes, que está en el paro, la situación de los servicios públicos, bueno, que son sería reír, harían reír si no fuese un tema tan importante. Y esto de la reforma constitucional, que hablan todos, a veces dan ganas de decir casi, virgencita, que me quede como estoy. Si uno prefiere, desde luego, mantener el concierto, prefiere mantener el autogobierno actual. Claro, pero ese es el mensaje, claro. Al final, si atacas con mensajes de recorte, que es primero lo que ya el propio Rajoy está utilizando, en un inicio, cuando daba la sensación de que las fuerzas políticas el equilibrio político hace un año podía ser diferente al que se está percibiendo que puede ser después de estas elecciones, entonces decía que bueno, pues si tocaba una reforma constitucional entraría. A ver, Alberto. Me hubiera gustado preguntarle sobre las víctimas, pero hemos cambiado de capítulo. Bueno, no, puedes preguntarle sobre las víctimas, Alberto. Le entro directamente yo con el tema de la nueva legislatura. Y quería preguntarle si ve a Podemos y al mundo de Podemos como compañero de viaje en la futura legislatura, incluso también para un eventual proceso constituyente. Para un proceso constituyente español. Para abrir un proceso constituyente es uno de los planteamientos que hace Podemos. Claro, me imagino que dependerá de la ronda de fuerzas del Congreso, ¿no? O de las Cortes. Nosotros creemos que no se va a dar. Que no se va a dar, entre otras cosas, porque para la apertura de un proceso constituyente, para una reforma constitucional, se necesita el apoyo de 2/3 de la Cámara. Pero voto para otros temas, aunque no sea solo para eso, como compañeros de viaje. Para otros temas, seguro que nos vamos a encontrar, porque vamos a tener puntos pues en los que vamos a coincidir. Es más, puedo constatar que ya ahora, en las diferentes juntas generales y en los diferentes ayuntamientos, pues muchos de los cargos públicos de Podemos pues de alguna manera se han sorprendido. Hoy las posturas o las propuestas que ha lanzado en la legislatura pasada de Euskal Herria Bildu se parecen mucho a las nuestras, y eso es una realidad. En algunas cosas vamos a coincidir y en otras no.
¿Han respirado con la dimisión de Roberto Uriarte? No, lo digo. Estaba diciendo que Con intereses. el sábado pasado estuve con él tomando un café y me sorprendió que presentara la dimisión a la tarde, pero... ¿Qué estuvo con él antes o después del café? Antes, perdón, antes después de la dimisión. Durante el café. Durante el café, ¿antes o después? Antes, en ¿No le dijo nada de que el iba a acto, dimitir? no, en el acto de Gogora, en las jornadas de Gogora que hubo el sábado a la mañana. Porque lo tenía bien guardado, ¿no? Sí, no sé, habrá que preguntárselo a él cómo fue el proceso, ¿verdad? Pero... ¿Pero qué? No, el tema de la dimisión de Roberto Uriarte, yo creo que el hecho de que una persona tenga que dimitir, porque no se reconoce su derecho a decidir, que si bien es cierto que muchas veces se suele matizar ese derecho, la existencia de ese derecho no, y en los últimos mensajes también Roberto Uriarte reclamaba ese derecho a decidir dentro de Podemos para, en este caso, la Comunidad Autónoma Vasca, ¿verdad? Que una persona tenga que dimitir porque no se reconoce el derecho a decidir, yo creo que es mala señal siempre. En ese sentido, sabemos que además no solo Roberto Uriarte, sino ha sido la mayoría de su dirección la que ha dimitido en bloque, y en ese sentido lo que sí nos vuelve a trasladar es que aquellas formaciones que tiene el centro político en Madrid tienen un problema para poder reconocer la característica diferenciada de Euskal Herria. Sí, yo entiendo por los resultados electorales de las municipales que el salto a la palestra pública de Podemos les ha hecho pensar, digamos, y obligaros a reposicionaros en determinadas cuestiones. ¿Por ejemplo? Pregunto. No, digo, es que yo creo que no nos hemos reposicionado en ninguna cuestión. Es más... No se han replanteado ningún eje de discurso o ningún área en el que ustedes quizá tengan que reposicionarse por la fuga de votos atrás. Yo creo que es sencillo hacer. Sí, es verdad que desde las municipales aquí han pasado solo unos meses, pero los mensajes que Euskal Herria Bildu ahora mismo traslada en noviembre del 2015... yo creo que no difieren de los que trasladaban pues, hace un año, por ejemplo. ¿Y no piensan que quizás sea necesario que difieran? ¿Que tengan que variar nuestro mensaje? No, yo creo que nosotros lo que tenemos que... además es claro, nuestro mensaje suele ser bastante nítido. Lo que sí tenemos que tener es la capacidad de acercarnos a más personas y desde luego trasladar algo que en la realidad no se da, pero se intenta vender, y es que Euskal Herria Bildu no tiene capacidad de llegar a acuerdos con nadie cuando no es verdad. Pues, Pello Urizar, lo agradezco mucho que haya estado en Jaque hoy. Sí.